Bienvenidos al Campeonato Autonómico Absoluto de Atletismo de Pista Cubierta, competición que mide a los mejores especialistas de la Comunitat Valenciana, aunque también es cierto que el exigente calendario provoca también notables ausencias. Comenzamos el resumen con las semifinales de los 60 metros vallas, categoría femenina, en la que teníamos la participación fuera de concurso, porque aunque reside en Alicante no tiene licencia de la Comunitat Valenciana, de la mejor velocista de vallas del momento, Caridad Jerez, que se impuso claramente en su serie. En la segunda semifinal de los 60 metros vallas femeninos, por la calle 7 se impuso Bárbara Hernando del Playas de Castellón. Tampoco hubo sorpresas en la categoría masculina. Quique Llopis, flamante récord de España sub-20 de la distancia, se impone con un tiempo de 7:93. En la segunda serie ganó también el gran favorito Luis Salort, el compañero de Quique en el Garbí y que precisamente ostentaba el récord anterior que le robó su compañero. Salort ganó también por debajo de los 8 segundos. En el inicio de la jornada comenzaron también varios concursos, como es el caso del salto de la longitud femenina, que se resolvió con el triunfo del atleta del Playas de Castellón, Claudia Conte, con un mejor salto de 5:65. La acompañó en el podium Claudia Martínez del Safor de Liquia, con un salto de 5 metros 32 centímetros. Y la tercera posición fue para otra Claudia, Claudia Rubio del Club Atletisme Torrent, que saltó hasta los 5:16. También un atleta del Playas de Castellón, Alexis Sastre, fue el vencedor de la prueba de salto de altura masculina. Con el 2:06 se proclamó campeón autonómico. La misma altura que logró superar el junior del Club Atletisme Torrent, Pablo Rodríguez, que además de la medalla de plata autonómica se llevaba mejor registro personal. En el peso femenino, indiscutible victoria de la gran favorita, la mejor lanzadora española del momento, Úrsula Ruiz del Valencia Sports, que lanzó hasta los 16 metros y 18 centímetros. Úrsula participaba con licencia de la Comunidad de Murcia y el título de campeona autonómica se lo llevó la atleta de Gandía, enrolada en el Avinent Manresa, Ainhoa Martínez, que lanzó hasta los 13:60. Vamos con la prueba reina del medio fondo. Primero se disputó el 1500 femenino con notables ausencias entre las participantes, como es el caso de Carla Masip, que este mismo fin de semana participaba y ganaba en Salamanca el Campeonato de España sub-23. En el Luis Puig ganó, corriendo en solitario desde el principio, Andrea Romero del Playas de Castellón. Segunda y primera valenciana fue Raquel Landín y en tercer lugar se clasificó la juvenil de solo 15 años, Lucía Sillas del Valencia Sports. Más competido fue el 1500 masculino, que contó con 2 series de 9 participantes cada una de ellas. En la primera, con los atletas con mejor marca, ganó de manera contundente Abderrahman El Kayami, que fue el único capaz de bajar de los 4 minutos, 3:53 fue su tiempo. Segundo fue Borja Añón del Metasport y el podium lo completó el juvenil Antonio Aparicio de Sitges. Seguimos con el resumen de lo más destacado del Campeonato Autonómico Absoluto de Atletismo. Llega el momento de la prueba de los 200 metros lisos mujeres con final directa en 5 series. En la primera, como era de esperar, se otorgaron los mejores tiempos. Ganó María Llabres del Valencia Sports con 25:68. María tiene licencia de Les Illes Balears y por tanto la campeona autonómica fue Elena Cruzeta del Playas de Castellón, segunda en esta primera serie. La tercera de la serie, Marta Gómez, se llevaría el bronce porque la medalla de plata se la adjudicó Estefanía Parra del Juventud Atlética de Elche y vencedora de la segunda serie de estos 200 metros lisos femeninos. Antes de ver qué es lo que ocurrió en los 200 lisos masculinos, repasamos el concurso masculino de salto de longitud con triunfo de Daniel Conte del Playas de Castellón, quien hizo bueno su primer y único salto válido en la competición de 6 metros y 83 centímetros. La plata en longitud se la llevó Iván Cano del Club Atletismo Alicante con un mejor salto de 6:76. Y el bronce de la final de salto de longitud se lo adjudicó Javier Alcaraz del Elche de Caldón con un mejor salto de 6:72. Ahora sí, repasamos la final de los 200 metros lisos, distribuida también en 5 series, y el podium en este caso aquí sí que salió completamente de la primera de ellas.
Primero fue Juan González Arenas con 21.86, el único capaz de bajar de los 22 segundos. Segunda posición fue para Jorge Illarramendi y el tercero Raúl González, del Correr el Garbí. Llegó el momento de ver el desenlace de la prueba de los 60 metros vallas. En primer lugar la femenina, y cuya final arrojaba posiblemente la peor noticia de la jornada. Caridad Jerez se lesionaba justo antes de entrar en meta. La victoria se la anotaba Bárbara Hernando, aunque los focos lógicamente se centraban en la plusmarquista española de la distancia, que tuvo que ser asistida para abandonar la pista. A continuación se celebró la final masculina y en contraposición con la femenina nos depararía la gran noticia del día. Luis Salort, que corría por la calle 4, se impuso con 7.84, lo que supone nuevo récord de España sub-20 de la distancia. Lo más curioso es que se lo arrebató a su compañero de club y de entrenamiento Quique Llopis, segundo en esta prueba y que también mejoró su marca personal. Los dos atletas del Garbí, dirigidos por Toni Puig, están llamados a hacer historia. Seguimos con las finales de los 800 metros lisos. En primer lugar se disputó la femenina, en la que la gran favorita Laura Méndez fue claramente superior. La atleta de Almusafes, enrolada en el Playas de Castellón, se impuso con un tiempo de 2.13.09. Buen registro si tenemos en cuenta que corrió en solitario y además su prueba es el 1500. La segunda posición se la disputaron Miriam Gregori, segunda, y María Ángeles Ruiz, tercera. Mucho más competida fue la final de los 800 metros lisos masculinos, con 16 participantes distribuidos en dos series. En la primera tomaban parte los atletas con mejor marca y de aquí salieron los tres medallistas autonómicos. Se impuso Ignacio Díaz Cano del FENCAMI Mislata con 1.52.22 por delante de su compañero Jaime Martínez y Javier Mirón del Teixereta, que finalmente se llevó la medalla de bronce. Volvemos a los concursos, en este caso la final del salto de altura femenino. La medalla de oro se la adjudicó Bárbara Hernando del Playas de Castellón con un mejor salto de 1.63. Muy competida fue la lucha por las otras dos preseas. 4 atletas empataron en la altura de 1.52. Finalmente la plata y el bronce se la llevaron por haber cometido menos saltos nulos Patricia Lloret del Club Atletisme Xàtiva y Carmen Marín del Valencia Sports. Seguimos con más concursos, en este caso con la final del salto con pértiga masculino y que tuvo un claro vencedor, Pau Gaspar Tonesen, que se impuso con un salto de 5 metros y 41 centímetros, quedándose a solo 2 centímetros de su mejor marca esta temporada. Segundo en el concurso fue David Moya, de la Asociació Atlética Cataluña, con 5.05. Aunque la plata y el bronce autonómico se lo adjudicaron Manuel Miralles, del Playas de Castellón, y Gaspar Mateu, del FENCAMI Mislata. Antes de continuar con más concursos, vemos qué es lo que ocurrió en las finales de los 400 metros lisos. En primer lugar se disputó la femenina. Triunfo contundente de la juvenil del Valencia Sports, Havana Aliston, con 58.03. Segunda fue Yeiza Salcedo del Torrent. Y tercera, adjudicándose la medalla de bronce, llegó Andrea Alegre del Playas de Castellón. En los 400 masculinos se disputaron hasta 3 series. La primera con los atletas con mejor marca. Aquí se impuso Albert Micó del FENCAMI Mislata con una marca de 50.44. Segundo fue Pablo Dres del Sitges. Y tercera posición para Borja Jiménez del Elche de Caldón. Volvemos a las calles centrales del Palau Luis Puig para asistir a las semifinales de los 60 metros lisos, primero en categoría femenina. Celia Muñoz de Morales del Ría Ferrol obtuvo el pase a la final en la primera serie. Por la calle 1, Celia Muñoz del Ría Ferrol. Vamos con la segunda serie, venció Marta Gómez del Silla por la calle 7. También se clasificó para la final Yaiza Rivera del Juventud Atlética de Elche. En la tercera serie, triunfo sin paliativos del atleta del Valencia Sports Carmen Marco por la calle 7, obteniendo además la mejor marca de todas las participantes en esta ronda, 7.68. En la cuarta serie de los 60 femeninos, triunfo de nuevo para otra atleta del Valencia Sports, Fight Nuevo por la calle 5. De esta serie también promocionó a la final Nereida Chinchilla, que corría por la calle 3. Y en la quinta y última serie de las semifinales de los 60 femeninos ganó la junior del Playas de Castellón, Elena Cruzeta, imponiéndose a la juvenil del Valencia Sports, María Gómez, que corría por la calle 7 y que también logró el pase a la final.
Vamos ahora con las semifinales de los 60 lisos masculinos. La primera de las series fue la más rápida. Hasta 3 atletas lograron el pase a la final. Ganó Juan González del Playas, solo 1 centésima por delante del ballista Quique Llopis. Y tercero fue Ferran Aguilar del Valencia Sports. En la segunda serie se impuso el atleta que partía de salida con la etiqueta de favorito. Triunfo de Dani Cerdán del Club Atletisme Torrent y que corría por la calle 8 con 6.98 por delante de Óscar Adrián López del Fencamí Mislata, que logró un registro de 7.08. Ambos fueron los únicos de esta serie que lograron el pase a la final. La mejor marca de todos los participantes en esta ronda de semifinales la logró Luis Salort en la tercera serie. El mismo atleta que minutos antes había logrado el récord de España de su categoría en los 60 metros vallas, volvió a deslumbrar con un 6.97. En la cuarta serie también logró un crono por debajo de los 7 segundos. El vencedor, Jorge Mortes, que corría por la calle 7. Fue el vencedor con un registro de 6.99. Fue además el único de su serie que logró la clasificación para la final. Y en la quinta y última serie de los 60 lisos masculinos, triunfo de Gerard Sapena, que corría por la calle 1, logrando además igualar la mejor marca de todos los participantes con sus 6.97. Volvemos con los concursos, en este caso la final del triple salto femenino, que se resolvió con el triunfo del atleta más joven de entre todas las participantes. María González, de solo 16 años, venció con un salto de 12.02. Se impuso a Laura Odeni del Playas de Castellón, que saltó hasta los 11.89. Y la medalla de bronce, por solo 2 centímetros, se la adjudicó María Ángeles Pinilla, del Club Atletisme Torrent. Vamos a repasar ahora qué es lo que ocurrió en el foso de lanzamiento de peso, en la final masculina, que contó con una participación de 8 atletas. El oro se lo anotó sin discusión el alicantino del Simply Scorpio 71, Ángel Poveda, que lanzó hasta los 17 metros y 18 centímetros. Las otras 2 medallas se las repartieron 2 atletas todavía en edad junior, Rubén Mayor del Garbí y Andrés Bercher del Club Atletisme Benacantil. El programa del Autonómico Absoluto de Pista Cubierta contemplaba también la prueba de fondistas del 3000. Solo 2 mujeres participaron en la final femenina, influenciado probablemente porque al día siguiente se celebraban los autonómicos individuales y por equipos de campo a través. Ganó Paloma Sánchez de la Juventud Atlética de Elche con un tiempo de 10.04. Más participantes y también más emoción tuvo la final de los 3.000 metros lisos, con 10 atletas en la línea de salida. Controló la carrera en todo momento y se llevó con solvencia la victoria el atleta que partía con la mejor marca de todos los participantes, el veterano Aníbal Llamanzares del Delta Valencia. La plata se la adjudicó Francisco Javier Mayor del Silla y el bronce fue para Sergio López del Atlético Novelda. Nos quedan por repasar otros 2 concursos. En el salto con pértiga femenino, triunfo del atleta del Valencia Sports, Alicia Jaut, que se elevó hasta los 3 metros y 60 centímetros. Empataron sobre una altura de 3.50 los siguientes 3 atletas de la clasificación. Como ocurre en las pruebas de saltos, decidieron los nulos. María Sánchez del Torrent fue plata. Lola Cortina del Playas de Castellón bronce. Y Paula Orch del Torrent se tuvo que conformar con la medalla de chocolate. Y en el triple salto masculino, gran concurso del junior del Club Atletismo San Joan, Alberto de Oliveira, que llegó hasta los 14.79. La plata se la anotó Juan Antonio Muñoz con un mejor salto de 14.14 y el bronce fue para Álvaro Capel del Club Atletismo Torrent. El broche a los campeonatos autonómicos absolutos de atletismo lo pusieron las finales de los 60 metros lisos. Primero se disputó la femenina, con victoria de Elena Cruzeta por la calle 5 y un tiempo de 7.80. El mismo tiempo obtuvieron la segunda y la tercera clasificada Celia Muñoz y Fay Nuevo, que llegaron a meta por este orden, logrando ambas un tiempo de 7.88. Y el epílogo de la competición lo protagonizó uno de los mejores atletas valencianos del momento, en una prueba que no es su especialidad. Dani Cerdán se impuso en los 60 lisos, logrando además también marca personal, 6.90. La plata en esta prueba se la llevó Jorge Mortes y el bronce fue para Gerard Sapena, del Valencia Sports.